Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase, la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla con vuestro permiso. Vale, sí. Mm, Creo que ya se visibiliza la pantalla, ¿verdad? Bien. Am, Bueno, pues como os indicaba, bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente al máster universitario en avances en oncología y hematología pediátricas. Mi nombre es Cristina Saiz Ladera, soy la responsable o formo parte de la unidad de investigación, en concreto oncogenómica, en las instalaciones del Hospital Niño Jesús. El tema de hoy viene a tratar en parte algunos conocimientos en cuanto a los avances en el estudio de tumores sólidos pediátricos. Bien, a ver, no sé si ahora. Bien, como objetivos principales en esta sesión, nosotros vamos a hablar, vamos a comentar cómo se encuentra o cuál es la panorámica en cuanto al horizonte molecular de aquellos tumores sólidos pediátricos que se encuentran en estudio, que incluye alteraciones genómicas que subyacen a estos tumores, que las caracterizan y cómo eh, este tipo de lesiones interaccionan con el microambiente. Además, el segundo objetivo, pues vamos a abordar un poco el conocimiento actual de las posibles vulnerabilidades terapéuticas encontradas gracias a las nuevas tecnologías de biología molecular y cuáles podrían ser los métodos predictivos más precisos para elaborar diversos estudios preclínicos. Y como tercer objetivo general, pues vamos a, digamos, a conocer la perspectiva sobre aquellos retos y oportunidades que permiten una traslación de todo ese conocimiento científico a la práctica clínica. A modo de introducción, los tumores sólidos pediátricos constituyen hasta el 60% de las neoplasias malignas dentro de los pacientes pediátricos asistidos, siendo los tumores cerebrales los tumores sólidos más frecuentes, como veis aquí, que se detalla en esta tabla. Los tumores sólidos, no sé, digamos, el segundo tipo de tumores y el primer tipo de tumor sólido que se encuentran más en un mayor porcentaje dentro de esta población oncológico pediátrica detrás de las leucemias. Como bien hemos ido, digamos, impartiendo en diferentes clases, los tumores infantiles son muy diferentes al final a los tumores en adulto. Su origen celular es distinto, la complejidad genética y las mutaciones que impulsan esas neoplasias son diferentes y, por tanto, las que se encuentran subyacentes, aunque contribuyen al desarrollo tumoral, también lo son. A pesar del gran avance que se ha proporcionado gracias a, como digo, tecnología de nueva generación, métodos basados en biología molecular, como la secuenciación masiva, como la caracterización de los perfiles epigenéticos, a día de hoy todavía las aplicaciones clínicas son muy limitadas. Bien. Como plataformas de secuenciación masiva, se han diseñado diversos programas de medicina de precisión a nivel internacional, a nivel nacional, en relación con el abordaje oncológico pediátrico. Los análisis del perfil genómico a gran escala, ¿vale?, de toda esta población pediátrico-oncológica y a nivel molecular
establece que existen diferencias en cuanto a la frecuencia, a las firmas mutacionales y esos genes, cambios en esos genes que son impulsores del desarrollo tumoral o conocidos como drivers en este tipo de pacientes. Además, todos estos análisis de perfil genómico a gran escala contribuyen también a los estudios de predisposición genética, puesto que muchísimas anomalías genéticas detectadas en los pacientes que han desarrollado tumores, después bajo estudios determinados de herencia genética, están vinculados a determinados síndromes hereditarios. ¿Vale? Por tanto, es importante la compresión biológica, que está en expansión, y esto puede llegar a impactar sobre un traslado a la clínica y al manejo de estos pacientes. Los programas de secuenciación masiva o de última generación o NGS, ¿vale? Ya son una realidad clínica para muchos pacientes gracias a estas plataformas de secuenciación clínica que poco a poco se van implementando en los centros asistenciales desde la investigación. Y hay diferentes programas, ¿no? para esta implementación. Aquí veis un listado de programas y hacia dónde van a grandes rasgos dirigidos, ¿no? Por citar algunos, el programa Inform pues, está dirigido contra, digamos, malignidades pediátricas en recaída y que dirigen una terapia individualizada, o el MAPI Acts, que está dirigido a describir el perfil molecular pediátrico y adultos jóvenes con cáncer para una mejora en cuanto a su estratificación. O, por ejemplo, el GAIN es digamos, la mejora en cuanto a nuevas terapias, en cuanto al manejo genómico, o Profile como pues, programas de medicina de oncología, perdón, de precisión en la población joven. Bueno, pues como ellos son diferentes programas dirigidos concretamente dentro de la población pediátrica oncológica a pacientes pues, con determinadas lesiones, encaminado hacia una medicina de precisión. Además de estos grandes programas en medicina de precisión, pues se establecen unidos o en colaboración grandes consorcios. Hay grandes consorcios a nivel europeo y a nivel estadounidense, como son el ITCCP4, ¿vale? O el PPTC estadounidense, que son consorcios que, digamos, facilitan la aproximación mediante terapias innovadoras a los pacientes con cáncer a nivel pediátrico. Por tanto, bueno, pues la necesidad, digamos, de encontrar esos nuevos biomarcadores para que se puedan validar nuevas dianas terapéuticas que ofrezcan un mayor acceso a los tratamientos más dirigidos en estos pacientes, pues es establecida gracias a estas grandes plataformas, estos grandes consorcios que, bueno, pues lo que hacen es, digamos, establecer ensayos clínicos guiados por esos perfiles moleculares que se van encontrando en el estudio de estos pacientes y que dan acceso a plataformas de NGS bajo unos costes muy reducidos porque hasta hoy son tecnologías muy caras. Se establecen plazos, se establecen procedimientos estandarizados que son sólidos en el tiempo para que puedan garantizar la seguridad en el tratamiento de estos pacientes. Aquí, como veis, pues cada uno de estos programas, que un poco he ido citando algunos, lo ha desarrollado un país concreto y los símbolos en cuanto a rectángulo, círculo de colores y triángulos pues vienen a especificar qué tipo de plataformas de perfil molecular se llevan a cabo en cada uno de estos programas. Bueno, pues hay programas con un mayor número de estas plataformas que desvelan ese perfil molecular y otros que tienen menos, ¿no? Por ejemplo, el MyPPAX pues, realiza tecnología de secuenciación de exoma con este círculo rojo, WES, también RNA-seq, secuenciación de ARN, perfiles de metilación con ese triángulo azul claro o el triángulo rosa claro, pues perfiles de arrays de expresión génica. Otros como el Profile, pues
paneles de secuenciación masiva de una gran cantidad de genes, más de 800, ¿no? Donde se pueden determinar pues, variantes genéticas de tipo SNP, inserción de elección, variaciones en el número de copias, fusiones, etcétera, etcétera. El rombo, pues secuenciación del genoma completo también, rombo verde, o el cuadrado morado, también secuenciación de este ARN para detección de fusiones y análisis de expresión génica. Por tanto, la caracterización molecular basada en estas alteraciones encontradas y su interpretación biológica será aplicada en la clínica para la asistencia de cada paciente. Las alteraciones que se van a encontrar serán tanto de tipo somático como germinal. Como hemos dicho, las germinales pueden ser la base de un síndrome de predisposición a esos tumores detectados en esos pacientes oncológico-pediátricos. Y bueno, pues con estos programas pues, se obtiene información del tipo en que los tumores en pediátricos son portadores de un bajo número de mutaciones en el ADN, pero sí portan un mayor número de variantes estructurales o de variantes del número de copia, ¿no? Alteraciones estructurales mayores, no solamente puntuales. Esto, digamos, afecta a los cambios de expresión génica, también afecta a la regulación epigenética y ese tipo de biomarcadores en general, ya sean los puntuales que son las mutaciones puntuales que se encuentran en menor número, así como las variantes estructurales, los cambios de número de copia, pues impactan directamente sobre los procesos de diagnóstico, pronóstico y predictivos. Bien, los tumores cerebrales, bueno, pues nosotros, gracias a todo este conocimiento, nosotros vamos a poder distinguir, poder clasificar mejor, estratificar mejor a los pacientes pediátrico-oncológicos o oncológico-pediátricos, ¿no? Todo este conocimiento en cuanto a la biología molecular a nivel genómico nos va a permitir, como digo, clasificar a los pacientes y el tipo tumoral en subtipos, también a describir qué alteraciones genéticas son principalmente impulsoras del desarrollo tumoral y todo ello en conjunto, además de con las características clínicas de cada paciente, va a nutrir y va a permitir la determinación de entidades moleculares que van a complementar esa caracterización. Entonces, en cuanto a tumores cerebrales, nosotros podemos distinguir aquí, como veis, varios tipos. A continuación vamos a dar algunas pinceladas en cuanto a marcadores y si alguno se ha podido clasificar o definir una identidad molecular. Bueno, pues tenemos los tumores de tipo glioma, de bajo grado o de alto grado, ependimomas, meduloblastomas de tipo embrionario, ATRTs u otros. Por ejemplo, los gliomas de bajo grado, pues característicamente encontramos mutaciones puntuales en el gen BRAF o este gen BRAF en fusión con otros genes como KIA 1549, reordenamientos, mutaciones en FGFR1, bien, pero aún todavía no se han determinado distintas entidades moleculares dentro de los gliomas de bajo grado. En los gliomas de alto grado, y en concreto también específicamente los de tronco como el difuso intrínseco pontino, podemos identificar mutaciones a nivel de histonas, H3F3A o HIST1H3C, ¿vale? Con mutaciones puntuales en K27M o GR34, ¿no? O en la histona histidina 1H3B, además de otros genes, ¿no? MYC, MYC, PDGFRA, reordenamientos en los genes en TRAC, que sí han permitido pues, la digamos, distinción de diferentes entidades moleculares, ¿no? Los alto grado K27, alto grado G34, de una mutación determinada, los alto grado con alteraciones en los receptores tirosina quinasa, RTKs, o los que tienen el MYC alterado.
En cuanto a los ependimomas, pues lo mismo. También se han determinado entidades moleculares, puesto que se han descrito mutaciones en forma de fusión en YAP1, RILA, etcétera. Entonces, bueno, pues hay grupos de supratentorial o de fosa posterior, como veis aquí, y que se clasifican también en los grupos A y B, que, bueno, pues que otorgan una mayor o menor agresividad. Por ejemplo, el grupo A se clasifica como tumores de mayor agresividad con respecto al grupo B, en este caso los de fosa posterior en el tipo ependimoma. Tipos de tumores embrionarios, medulloblastoma, los teratorhabdoides con mutaciones en SMARC, SMARCA4, Patch, etcétera, por ejemplo, o la familia de los GFI1 o GFI1 o GFIB en MIC, pues dentro de los meduloblastomas sí se han distinguido, por ejemplo, 4 grupos, los que tienen alterado las vías de Wnt o Sonny's Hedgehog, también con el estatus de P53 vinculado, y grupo 3 y 4. O los teratorhabdoides con normalmente los genes SMARC alterado, el B1 o el A4, también estableciéndose subgrupos vinculados a alteraciones en los genes MIC, la vía MIC, Sony Hedgehog o TIR. Bien, más concretamente, los tumores de tipo glioma, ¿no? Pues vemos como dentro de los tumores sólidos, los del sistema nervioso central son los más comunes en niños, ¿vale? Hay una terapia estandarizada, basada en cirugía, vigilancia, ¿no? Y aplicación de quimioterapia, radioterapias en adyuvancia. Los gliales, es decir, los gliomas, constituyen más del 50% de los tumores del sistema nervioso central, el 30% de bajo grado, y son característicos los de bajo grado porque son más simples molecularmente hablando, baja carga mutacional y alteraciones comunes que afectan al eje MAP-quinasas, esas alteraciones que hemos marcado anteriormente, relativas sobre todo al gen BRAF, por ejemplo, o al FGFR. Y los tumores, los gliomas de alto grado, en este caso sí tienen una mayor complejidad de heterogeneidad. Entonces, los análisis genéticos han identificado nuevos drivers moleculares, distinguiéndolos de los adultos y, por ejemplo, estableciendo nuevos subgrupos en la clasificación de la OMS en cuanto, por ejemplo, a los tumores de tronco de IPG, aquel glioma pontino intrínseco difuso, que es más común en niños, y que la secuenciación masiva identificó un hotspot, vamos, una área, núcleo caliente, ¿no?, de mutaciones sobre la histona H3 de la familia H3F3A, o el clúster 1 de la histona H3B, HIST1H3B, y codifica para variantes de esta histona, en particular la lisina 27 mutada, 27, que está en el 80% de los casos de estos de IPGs, y siendo el TP53 el gen más frecuentemente mutado, vinculado a ese tipo de tumores, y posteriormente el ACVR1. Estos, en cuanto a los tumores de tronco, los que no son de tronco, pues se han distinguido también que hay algunas mutaciones en K27M, pero los hemisféricos portan más alteraciones también en G34R, y el 40% de los hemisféricos pues, surgen en niños de 3 años con fusiones en los oncogenes en TRAC. Como hemos comentado, los ependimomas tienen un origen de glía radial, en este caso, representan un 6% de los pépticos primarios y se distinguen grupos supratentorial con este tipo de alteraciones en fusión de estos genes, RILA, CIORF95 o YAP1, y los de fosa posterior con 2 subgrupos. Ahí ve que es el A el más agresivo y el B siendo un crecimiento más lento. En el grupo A, las mutaciones recaen sobre el gen ECIP, ¿vale?, que es un regulador epigenético y por tanto su pérdida conducen a, mutaciones, perdón, conducen a la pérdida universal de la trimetilación en la posición, ya sabemos, de lisina 27 en la histona H3.
Los tumores embrionarios, pues aquí, bueno, pues distinguimos em, perdón, vamos aquí, bien. Entre los tumores embrionarios del sistema nervioso central distinguimos, por ejemplo, los grupos del subtipo meduloblastoma o los tumores rhabdoides teratoides atípicos, ATRT. En cuanto al meduloblastoma, la caracterización genética la ha permitido distinguir los cuatro grupos, Wind, Biason y Hedgehog, SHH, que dentro de los SHH también se distinguen según el estatus salvaje o mutante de P53, el gran supresor de tumores, el grupo 3 y 4. Y luego el perfil de metilación sí que permite una subclasificación y permite determinar heterogeneidad clínica y molecular adicional. Y los teratorhabdoides son altamente malignos, inactivan el gen completamente SMARCB1. Digamos que es un gen que está vinculado a la regulación de la cromatina, por tanto tiene características funcionales epigenéticas, tiene pocas anomalías recurrentes y por el metilación se clasifican en estos tres grupos, ¿no? TIR, SHH y MYC, que tienen distinto origen anatómico, vías reguladoras, potenciales, dianas terapéuticas distintas, mecanismo de pérdida de SMARCB1 también diferente, ya sea por mutaciones bialélicas, pérdida de heterocigosidad o de elección focal. En cuanto a los tumores embrionarios, de otro tipo, otras entidades del sistema nervioso central, también se distingue un tipo de tumor que es el embrionario con rosetas en multicapa, ETMR, y, existen como cuatro entidades clasificadas por alteraciones genéticas recurrentes y que tienen características clínicas patológicas distintas. Por ejemplo, el neuroblastoma específico del sistema nervioso central, donde ocurre la activación de este gen, FOXR2. En segundo lugar, el tumor de la familia sarcoma de Ewing, también del sistema nervioso central, donde se activa el represor transcripcional SIC. Y luego dos tipos de tumores neuroepiteliales de alto grado, uno con alteración de meningioma 1, MN1, y otro con la alteración en BCL6 o vamos, el correpresor BCOR de células B6. Entonces, la subclasificación de los antiguos tumores neuroectodérmicos primitivos del sistema nervioso central, los PNETs, es muy importante para un pronóstico adecuado, la certificación terapéutica sea más precisa, el pronóstico sea mejor, según en cuanto se clasifica, eh, vamos, sería mejor si se saca de la clasificación como glioma de alto grado, ¿no? Y estos fueron definidos como un grupo aparte, ¿no? Porque si no, y recibirían un tratamiento mucho más intensivo que no les corresponde. Nos salimos de los tumores del sistema nervioso central y nos vamos al tipo tumoral tipo sarcoma, constituyen un 10-15% de representatividad en los pacientes oncológicos pediátricos. Y dentro de los tumores de origen óseo, pues distinguimos los osteosarcomas o los sarcomas de Ewing. Los osteosarcomas es un sarcoma de origen óseo, totalmente inestable, muy complejo, se caracteriza por gran número de alteraciones estructurales y mutaciones exónicas muy recurrentes sobre los genes RB1, ATRX o PI3 quinasa, la subunidad catalítica de PI3 quinasa. Frecuentemente se inactiva el gen supresor de tumores TP53, retinoblastoma, y se encuentra una ganancia de función en los alargamientos alternativos de los telómeros. En cuanto al sarcoma de Ewing, es el segundo sarcoma óseo más frecuente. Normalmente se caracteriza por fusiones establecidas con el gen EWSR1, que le da nombre al grupo. El 85% establecidos con el gen FLI y el 10% con REG. Pero siempre, casi siempre, nos encontramos este gen EWSR1 en fusión. Pocas fusiones con el gen STAC, que es un antígeno estromal.
Y luego hay otras entidades moleculares que emergen de estos sarcomas de Ewing, como los Ewing-like, que incluyen otro tipo de reordenamientos y que cada vez se va testando que no se incluirían en este grupo de sarcomas. Más tumores de partes, en este caso de partes blandas. Aquí ya incluimos otro tipo pues de sarcomas, radiomiosarcomas, también los sarcomas sinoviales, los fibrosarcomas, cada uno con sus alteraciones genéticas más concretas o definidas, ¿no? Como veis aquí. Eh, Perdonad, porque podemos colocar esto que no nos interfiera demasiado con la presentación. Eh, el 5% de todas las neoplasias vienen constituidas por esos sarcomas de partes blandas, pero el 50% de todos los sarcomas de partes blandas, digamos, se encuentran en niños. Bueno, hay muchos más tipos tumorales, pero vamos a destacar y a nombrar el radiomiosarcoma. Es el tumor de partes blandas más frecuente, normalmente en cualquier parte de la musculatura del cuerpo y molecularmente se clasifican en alveolar con las translocaciones sobre los genes PAX3, PAX7, FOXO1. El embrionario o RMS normalmente tiene una alteración en el cromosoma 11 en el brazo P y, y hay mutaciones recurrentes en el gen de los mioblasto 1, además de otras mutaciones que involucran a la familia RAS, FGFR4, P3 beta-catenina o mutaciones nuevas que se han identificado en BCOR o FBXW7. Normalmente las translocaciones cromosómicas identificadas como específicas pues generan proteínas fusión que impulsan a esa sarcomagénesis y algunas constituyen dianas terapéuticas atractivas. Para el sarcoma sinovial, si encontramos fusiones entre los genes SSX1 o 2 con SS8, el sarcoma alveolar, si encontramos que intervienen estos genes, ASPS o TF3, el liposarcoma mixoide tiene proteínas también en fusión tipo CHOP o incluso con el gen EWSR1. El fibrosarcoma infantil, tenemos las variantes en el gen ETS, TV6 con ENTRAC. Así sucesivamente se pueden ir clasificando este tipo de tumores en sarcomas de partes blandas. Bien. Después podemos encontrar otros tipos tumorales como el neuroblastoma o el retinoblastoma. Los neuroblastomas se originan de progenitores del sistema nervioso central simpático, tienen una evolución clínica muy variable y el 20% de los casos encontramos alteraciones en el gen MYC muy amplificado y que caracterizan a un subtipo muy agresivo. Los familiares, es decir, los hereditarios son poco frecuentes, con mutaciones en ALK, mutada en el 10-15% de los esporádicos, y alteraciones en mecanismos de mantenimiento de los telómeros. Definen a estos tumores como muy agresivos. ¿Vale? Además, este subtipo en las recaídas normalmente se van buscando alteraciones en el gen ALK sobre todo. El mantenimiento de los telómeros por la parte de la telomerasa, por activación de MICO en MIC, ocurren reordenamientos en la transcriptasa inversa de la telomerasa, TERT, o otros mecanismos de ALT de activación. La evolución clínica pues, está determinada por las mutaciones que afectan la vía ALK-RAS o P53 y si combinamos este mecanismo de mantenimiento telomérico alterado más RAS-ALK o P53, la supervivencia es muy baja, son recidivantes. Sin embargo, por ejemplo, si este mecanismo de mantenimiento telomérico no se encuentra alterado, es negativo, se ha observado que estos neuroblastomas incluso pueden llegar a regresar espontáneamente. Es un grupo muy, muy heterogéneo en cuanto a la evolución tumoral. Por otro lado, los retinoblastomas, cuyo origen está en la retina,
es un tumor ocular muy poco frecuente. Las formas hereditarias y no hereditarias vienen causadas, perdón, por la inactivación bialélica del gen retinoblastoma, RB, y con una variante en la amplificación en MYC. Las alteraciones somáticas en el retinoblastoma son raras, varían el número de copias, excepto hay mutaciones en BCOR o en CREB, y también afectan a la vía P53, alterando reguladores negativos de P53 como MDM4, RBL2 o CH11, que es una caderina, que están asociados con progresión tumoral todos ellos. Otros tipos tumorales de origen renal, el más frecuente en niños es el tumor de Wilms, genes alterados Wnt1 sobre todo, WntX, TP53, betacatenina, los SIX, y otros que son microprocesadores del ARN, como DROSA. Se han descrito en BCOR, BCOR-L1 y ARID1A un dominio de interacción rico en adinas y timinas, y el gen BCOR está alterado en los sarcomas de células claras de riñón, donde el 90% se encuentran repeticiones en tándem de este gen, de BCOR, ¿vale? O sea que podemos fijarnos en buscar estas repeticiones en tándem en BCOR y los podemos clasificar como tumores renales de células claras, ¿vale? El tumor de Wilms tiene un componente germinal muy fuerte, con el síndrome de Bakewich-Weidman, anomalías genitourinarias, retraso mental, síndromes diferentes y un mayor riesgo o exposición al desarrollo de este tipo de tumores. Luego también, bueno, pues hay otro tipo de tumores ya con una representación mucho más baja, por debajo del 2%, como los carcinomas de línea media, que incluyen reordenamientos en BRD3 o 4 con el gen NUT-M1. Son tumores hepáticos y de células germinales muy raros, muy escasos. Bien, pues ¿para qué nos sirve todo este conocimiento en cuanto a alteraciones moleculares? Gracias a la biología molecular, a los distintos métodos de biología molecular avanzada, como llevamos repitiendo, la secuenciación masiva o la caracterización epigenética. Bueno, pues para encontrar dianas moleculares donde dirigir terapias. Estos fármacos se diseñarán sobre estas vías de señalización que induzcan un crecimiento en las células, un crecimiento anormal y que se encuentren bajo la dirección de estas alteraciones genéticas. Aquí en este esquema, pues bueno, veis algunos ejemplos en cuanto a tipos de terapias, digamos, dirigidas contra en determinados puntos de los ejes que se encuentran alterados en estas neoplasias. Pues, por ejemplo, para tumores pediátricos, inhibidores de receptores de tirosina quinasa, en rojo, aquí marcados, o contra moléculas que tengan que ver con ellos. ¿Vale? El Herceptin, ¿no? Que es un anti-RB, como receptor monoclonal, un anticuerpo monoclonal, inhibidor bueno, pues de esos inhibidores de tirosina quinasa sobre la región extracelular o la intracelular de estos receptores de tirosina quinasa. Herceptin, normalmente para cáncer de mama, que en niños es muy escaso, o Glivec para leucemias mieloides crónicas o las fusiones BCR-ABL, ¿no? También os vais a encontrar RTKIs inhibiendo P3 quinasa o el eje mTOR por aquí, inhibidores de P3 quinasa, inhibidores de mTOR, con inhibidores también en moléculas cascada abajo, AKT, ¿vale? Con mTOR, o bien, bueno, que son inhibidores empleados, por ejemplo, contra astrocitoma de células gigantes subependimal, gliomas de alto grado, varios subtipos de meduloblastoma, la mayoría con los ejes SHH y Wnt, estos inhibidores P3 quinasa de mTOR. Y por otro lado, estos inhibidores sobre otros ejes dirigidos por RTKs, como ALK, sobre ALK, para neuroblastoma, FGFR1, sarcomas
y gliomas de alto grado o inhibidores como el Dentrac contra fibrosarcomas, sarcomas, tiroides, otros de alto grado y melanomas. Para astrocitomas pilocíticos, inhibidores de BRAF o de MEK, otros tumores de bajo grado, también se han desarrollado inhibidores, ¿no? que inhiban, pues como veis aquí, estas cascadas en rojo, ¿no? El rasfarnesil, el RAF inhibitors o el MEK inhibitors. Estos en rojo son inhibidores contra los receptores propiamente de tirosina quinasa que, digamos, inducen cascadas de señalización de tipo tirosinquinasa, ¿no? También otro tipo de inhibidores de las CDKs, de las quinasas dependientes de ciclinas, reguladores del ciclo celular contra sarcomas y neuroblastomas, o también inhibidores de los reguladores negativos de supresores tumorales o antiapoptóticos. Supresores tumorales de P53 como MDM2, también hay I4 contra el tumor rhabdoide maligno o en hematológico, sobre todo contra PCL2 y neuroblastoma, ¿no? Todos ellos también pues, influyendo en el ciclo celular, en los mecanismos de supervivencia y proliferación celular. Por tanto, conociendo cuál de todas estas moléculas, en cuál de todas estas moléculas se detecta una alteración, previsiblemente esos tratamientos dirigidos van a ser más eficientes y a reducir la toxicidad en cuanto al tratamiento de estos pacientes. También en estos momentos pues, se encuentra en auge, eh, digamos, tratamientos sistémicos que nos ayuden, digamos, bueno, pues a controlar la enfermedad tumoral desde un punto de vista inmunológico. Es decir, utilizando nuestro sistema inmune para que trabaje a favor de eliminar los tumores. Ese sistema inmunológico pertenece al microambiente tumoral que rodea a los tumores y por tanto es importante también dirigir los estudios a este área, ¿no? de estudio. Los tratamientos, nosotros podemos dirigir inmunoterapias, que son como inmunoterapias, contra tumores que son inmunológicamente positivos, vamos a decir, o lo que antiguamente se denominaba tumores calientes, ¿vale? Estos tumores calientes van a expresar una gran cantidad de neoantígenos, ¿vale? O sea, marcadores sobre las células tumorales que van a ser reconocidos fácilmente por el sistema tumoral. También vamos a encontrar muchos marcadores de bloqueo de la actividad de ese sistema tumoral contra los que nosotros, de una manera o de otra, pues, vamos a poder intervenir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando una célula, un linfocito T, es un linfocito tóxico que elimina cualquier aberración celular ya sea por infección o por errores en esas células que pueden ser previsiblemente dañinas para el organismo, los receptores de esos linfocitos T van a reconocer por el complejo de histocompatibilidad a, pues a esa célula contra la que tienen que, que- que atacar, ¿no? Pero las células tumorales también desarrollan mecanismos antisistema, antiinmunológicos, ¿no? Como la exposición de receptores que bloquean eh, los efectores de esos linfocitos T, llevándolos a un agotamiento, ¿no? Una exhaustión que se dice. Los tratamientos, por tanto, de estos tumores donde se visibilicen estas moléculas que están bloqueadas, que se pueden visibilizar, podemos bloquearlas de tal manera que el linfocito, permitir el reconocimiento del linfocito, la reestimulación del mismo y por tanto que esa inmunoterapia funcione. Esto eh, directamente puede funcionar sobre estos tumores calientes. Pero si nos vamos a los tumores fríos, es decir, aquellos que apenas exponen neoantígenos, esos marcadores que nos van a dar una pista de que el sistema inmune está haciendo algo allí,
y que además pues estos otros marcadores que puedan estar bloqueados, esos inhibidores de los puntos de control que se denomina, o sea, esos puntos de control inmune que se exponen en los tumores calientes pero no en los fríos, tenemos que desarrollar otro tipo de estrategias diferentes. Y en estos momentos en auge se encuentra el desarrollo de los CAR-Ts, de los antígenos, de los células T, digamos, modificadas, ¿no? Genéticamente. Nosotros podemos aislar de la sangre periférica de los pacientes mediante técnicas de terapia génica, modificar esos linfocitos corrientes que tiene el paciente en su sangre para introducirles unos marcadores que puedan reconocer. Es lo que se denomina la terapia celular adoptiva de células T. Vamos a construir una célula T quimérica que pueda reconocer esa estructura que caracteriza a los tumores y por tanto pueda acabar con ellos, de nuevo infusionándolos en el paciente. Por tanto, bueno, pues las inmunoterapias se encuentran en desarrollo continuo y estas terapias celulares avanzan constantemente y, eh, y bueno, pues se estudian, perdón, cómo pues, ciertos tumores, como por ejemplo los tipos de gliomas de bajo grado, como los astrocitomas pilocíticos o ependimomas de alto grado, que muestran infiltrados inmunes con un fenotipo más mieloide activo que otros tumores celulares, como los teratorhabdoides atípicos. Y sin embargo, pues los gliomas de alto grado de tronco, como el de IPG, muestran microglías pertenecientes al microambiente tumoral, macrófagos asociados, que son tradicionalmente tumores menos inflamatorios, pues muestran un fenotipo altamente inmunosupresor, pues que cuesta y es difícil desbloquear, ¿no? Por así decirlo. La inmunoterapia, por tanto, en la población pediátrica y el conocimiento de estos marcadores y del comportamiento de las células inmunes sobre los tumores ha hecho posible que se vayan cada vez desarrollando cada vez más estudios clínicos que examinan la inmunoterapia como aproximación a la población pediátrica, porque en adultos es donde se ha comenzado a desarrollar. Y entonces, en este momento, pues, bueno, pues, hay una serie de ensayos clínicos en marcha, muchos de ellos, algunos habrán terminado o habrán terminado el reclutamiento, pero aquí veis algunos ejemplos, ¿no? Contra tumores del sistema nervioso central, gliomas o de tumores de tronco, neuroblastomas, tumores sólidos de Ewing, etcétera, y todos donde se han dirigido pues terapias perdón, eh, terapia adoptiva de las células T, como las CAR-Ts, contra receptores, marcajes que se han identificado en las células tumorales para dirigir esas células quiméricas contra esas células tumorales que marcan, por ejemplo, el anticuerpo GD2 y otro tipo de vacunas. El objetivo del gangliósido GD2, pues se ha desarrollado un fármaco que es dinutuximab, que, bueno, pues por ejemplo, contra el neuroblastoma normalmente comienza a funcionar muy bien. Eh, contra los tumores de tipo de tronco, glioma pontino intrínseco difuso, como el de IPG, hay desarrollo experimental en modelos animales donde se dirige un CAR-T contra este gangliosido GD2 que se expresa en la superficie de las células tumorales. Otros CAR-Ts dirigidos a otros marcadores de tumorales como B7H3 se emplean y se construyen para dirigirlos contra sarcomas de Ewing, radiomiosarcomas, tumores de Wilms, neuroblastomas o meduloblastomas y vacunas que se están también desarrollando para gliomas de alto grado, de bajo grado, los teratorhabdoides o los eh, eh, los tumores hepáticos, ¿no? La primera terapia que fue aprobada por la FDA de este tipo de inmunoterapia fue el pembrolizumab,
¿vale? Que es un inmunocheckpoint, un inhibidor de esos puntos de control inmune, que en un inicio pues, aprobó para la población pediátrica oncológica con linfoma de Hodgkin. Aquí veis pues diversos tratamientos con diversos, bueno, ensayos clínicos, perdón, empleando diversos tratamientos de inhibidores de los puntos de control inmune contra diferentes tipos de tumor, incluso los refractarios también, pues esos anticuerpos, normalmente nivolumab, ipilimumab, atezolizumab, están en ensayos para un determinado tipo de paciente con unas determinadas características o incluso combinándose con otras terapias. Por tanto, bueno, y a modo de resumen en cuanto a los avances en tumores sólidos pediátricos, nosotros hemos hecho un repaso, una revisión del estado del arte en cuanto a la comprensión molecular de estos tumores sólidos pediátricos y su microambiente, cómo este conocimiento se puede trasladar en programas de estudio preclínico que mejoren los estudios de medicina personalizada y que permitan la estratificación, que es fundamental, de los pacientes pediátricos y distinguirlos dentro de los tipos tumorales, los subtipos y entidades moleculares específicas para personalizar su tratamiento cada vez más. También hemos repasado cómo los modelos preclínicos de tumores sólidos pediátricos se dirigen más a estudios predictivos, qué retos y qué oportunidades nos reporta comprender cada vez más la genómica y cómo los datos preclínicos de estos tumores sólidos pediátricos son muy limitados y es necesaria esta comprensión, y que existe la necesidad de un trabajo dinámico en cuanto a profesionales, la utilización de avances en el conocimiento, mejora de la estratificación de los pacientes, que establezca un desarrollo más rápido, tratamientos y regímenes más efectivos, que a fin y al cabo mejore las tasas de supervivencia de los pacientes y reduzca las toxicidades derivadas de los tratamientos. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en las siguientes clases.